nosotros, en nosotros. Este es el día que hizo el Señor y nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Quiero que me acompañen a orar. Hemos orado por nuestro hermano, para que el Señor le fortalezca, para que el Señor le llene, para que el Señor le guíe. Quiero que oremos esta vez. Saben que la oración es relación, para ser honestos delante de Dios y decirle: Señor, ciertamente hay situaciones agotadoras, como decía el Nair. Hay situaciones que nos quebrantan, que nos comprimen, que nos hacen sentir entre la espada y la pared, que nos hacen dudar, que nos roban el gozo. Pero el Señor dice: venid a mí, los que estén cansados. ¿Y qué más? Y yo, cansados y turbados, y yo ¿qué? Les haré descansar. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Venimos delante de tu presencia, Señor, postrados a tus pies, oh Dios. Padre, porque tu gloria ha sido manifiesta en nuestras vidas. Tú dices en tu palabra, Señor: venid a mí los que estén cargados y cansados, y yo los haré descansar. Señor, nosotros confiamos en tu promesa. Confiamos en tu promesa, por eso decidimos, Señor, tomar tu yugo, que es fácil y ligero, Dios. Ayúdanos a entender que es fácil y ligero, Dios, que tu evangelio no pesa, sino que más bien liberta, Señor. Que tu evangelio trae libertad a las mentes, a los corazones, Señor. Que tu evangelio no es una carga que hay que llevar, porque tu yugo es fácil, Señor, y ligera tu carga. Padre, tú has tomado nuestras vidas, nos llamaste con un propósito, Señor. Ayúdanos a discernir qué es lo que nos está agotando, lo que nos está robando las ganas de servirte con todo nuestro corazón. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a discernir eso que quiere robarnos el gozo, Dios. Ayúdanos a discernir qué es lo que está enfriando nuestro amor. Ayúdanos a ver, Señor, y a rendirnos delante de ti. Nuestras mentes y nuestros corazones son tuyos. Nuestra vida entera es tuya, Señor. Nos rendimos ante ti. Nos rendimos ante ti. Háblanos, Dios. Padre, que sea tu palabra, Dios, la que inunde nuestros corazones, la que brote como río de agua viva, para que nosotros no tengamos sed jamás. Ayúdanos, Señor, a ver, a entender, a comprender. Abre los ojos espirituales, abre los oídos espirituales, Señor. Abre los ojos para que puedan ver que más son los que están con nosotros que lo que está allá afuera atacándonos, Señor. Ayúdanos a verte a ti, Señor. Tú eres quien levanta nuestra cabeza, tú eres nuestra gloria. En el nombre de Jesús oramos, creyendo que tú hablarás a nuestra vida, Señor. Que tú nos llenarás como vasijas que somos, tú nos llenarás, Señor, de tu poder para vencer, de tu poder para predicar, de tu poder para anunciar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que se pierde, Señor, sin ti. Llénanos, Señor. Dile, iglesia: lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Hoy nos toca, les pido disculpas. Hoy nos toca revisar, estamos en Hechos, en el libro de los Hechos. Y estamos observando una iglesia naciente.
La semana pasada me quedé en una parte y allí quiero empezar porque el pastor decía que habían hombres que eran piadosos, escuchaban la palabra, estuvieron atentos y se maravillaban, mientras había otros que más bien se burlaban, ¿sí? Que eran los impíos, le llamó él. Y me quedé como meditando en estas cosas y decía, ¿saben qué? Voy a empezar el mensaje por allí. Porque me pareció sorprendente cómo el Señor obró para bien en ese momento. Fíjense, vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, y dice, desde el 12 un poquito, y vamos avanzando. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Y yo decía, ay, de verdad, o sea, allá habían personas, muchas personas que estaban guardando la fiesta de las semanas. Ese era el día de Pentecostés. Nosotros lo conocemos como el día en que el Espíritu Santo llenó a la iglesia, porque es lo que nos compete a nosotros como cristianos. Pero los judíos guardaban esta fiesta antes. Y eran 50 días que pasaban desde la Pascua hasta este momento donde se entregaba otra ofrenda al Señor, ¿sí? Entonces ellos, todas esas personas que estaban en Jerusalén ese día, por eso es que había tanta gente y de tantos lugares del mundo, había judíos, dice ahí mismo en Hechos, y prosélitos, o sea, personas que no eran judías, por eso es que escuchaban oír hablar en otros idiomas, pero que se habían adherido a la fe judía y estaban guardando los mandamientos de Moisés levíticos o ceremoniales, ¿sí? Entonces, fíjense, me encanta porque dice, porque Lucas resaltó esto, más otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Acaso usted y yo no nos hemos conseguido con gente que se burla porque nosotros levantamos nuestras manos para adorar a Dios? ¿Acaso no nos encontramos con gente que se burla? ¿Y eso que es evangélico? ¿Nos encontramos o no nos encontramos con gente así? A diario, ¿verdad? Si salimos, yo no salgo mucho, entonces no. Pero los que salen bastante y profesan su fe con libertad reciben burla de los demás. Pero yo quiero decirles algo hoy. El Señor permite esas cosas no porque ellos sean enemigos. Fíjense algo, es porque ellos todavía no han comprendido la verdad. Y me encanta porque en el siglo XXI nosotros estamos acostumbrados a pasar de largo ante estas cosas. Que en realidad ahí no se están burlando de los apóstoles, porque estaban llenos de mosto, estaban borrachos, ebrios. Pero en realidad se estaban burlando en el fondo de la obra de Dios en sus vidas. Y nosotros tendemos a pasar de largo, como les decía, tendemos a irnos de lado así como que, ay, que piense lo que les dé la gana. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Ay, habla, eso no sabe nada. Y a veces nos tomamos esa actitud. Pero Pedro no fue así. ¿Qué hizo Pedro? Pedro dijo, epa, un momentico. Dice, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio, o sea, presten atención a esto y oíd mis palabras. Es decir, lo que Pedro está empezando a decir en el versículo 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, porque eran muy sabios en su propia opinión, puesto que es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Bueno, yo sí me encontré a un par de borrachitos antes de llegar aquí, pero en esa época eso era muy raro, o sea, son las 9. Era suficiente argumento para decir, no están borrachos. Pero fíjense, nosotros tenemos la enorme responsabilidad de decirle a las personas,
hablarles con claridad, decirles no. Eso que ustedes están viendo ahí no es que ellos están locos. Bueno, sí estamos locos, pero por causa de Cristo, ¿verdad? Nosotros estamos llenos del Espíritu de Dios. Estamos llenos del Espíritu de Dios. Y eso fue lo que hizo Pedro. Hermano Jimmy, qué bueno que viniste, porque me encantó que tú decías que lo que hacía que la iglesia creciera, una de las cosas que hacía que la iglesia creciera era la predicación audaz y eficaz. Usaste esas dos palabras, me encantó. Él nos enseñaba justamente esto, la iglesia debía ser audaz y eficaz, y eso es lo que yo quiero que ustedes vean en el mensaje. Ciertamente estamos llamados a predicar el evangelio, pero no a nuestra manera, no desde nuestra carne, porque lo que es carne lo que produce es muerte. Predicar desde las emociones lo que produce es muerte, no vida. El evangelio es vida. Y no podemos predicar entonces las cosas porque, fíjense, desde el marketing. Y queremos vender el evangelio de muchas maneras. Hay muchas maneras de vender el evangelio, ¿verdad? Pero Pedro no tuvo necesidad de esto porque él estaba lleno del Espíritu de Dios. Y Dios le dio una estrategia preciosa, majestuosa, más que cualquier rabí de la época. Y él empieza hablándoles a estas personas un mensaje cristocéntrico. Fíjense, cuando nosotros estudiamos el libro de los Hechos, este es el libro, nosotros tenemos que entender que este libro es como el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, cuando usted lo lea, cuando estudie, dése cuenta que muchas de las cosas que están aquí escritas están escritas en cumplimiento a lo que el Señor ya había profetizado. Eso es lo primero que usted tiene que notar del libro de los Hechos. Es el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Otra cosa que debemos considerar acerca del libro de los Hechos es que allí están descritos los métodos que se utilizaron, los temas de las predicaciones que debía conocer la iglesia. Eso también está allí. Y hoy justamente es lo que quiero que veamos. Fíjense, la exposición, la disertación de Pedro comienza llamando la atención con claridad, que es lo que leímos en el versículo 14. Después comienza captando la atención de las mentes, diciéndoles cosas que ellos ya conocían. Él no se puso a inventar nada nuevo, él les dijo, él les habló de lo que ellos conocían, quizás no lo entendían, pero que era lo que estaba pasando. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. En ese momento, en el aposento alto, descendió el Espíritu de Dios sobre toda carne. ¿Lo hizo o no lo hizo? Lo hizo, y era lo que todos estaban viendo. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Es decir, muchachos, ¿dónde están los juveniles y jóvenes de esta iglesia? El Espíritu de Dios y la llenura de Dios no está limitada por la edad. Olvídese de eso. Juan quizás tenía 16 años y Dios lo tomó, Jesús lo tomó para enseñarle su camino y le llamó el discípulo amado. Bueno, él no lo llamó, él mismo se llamó a sí mismo el discípulo amado. Pero bueno, eso es cuestión de identidad. Pero lo cierto es que no importa la edad que tú tengas, ni la circunstancia que tú tengas, ni de dónde el Señor te tiene que jalar, ni porque te encuentres en el pozo más profundo. Desde allí Dios te saca. Y Dios te saca para llenarte, porque no te va a dejar vacío como te dejó el mundo, porque el mundo sí nos deja vacío.
se chupa todo de nosotros hasta que no quede nada. Hasta que tu nombre sea borrado de la tierra, porque eso es lo que quiere Satanás, que el Señor lo reprenda. Hasta que tu legado, eso que Dios depositó en ti desde el vientre de tu madre, quede anulado, borrado, olvidado. Las cosas del mundo pasarán. Solamente una cosa no pasará, que es la palabra de Dios. El Señor te llamó para que entendieras su palabra a cabalidad. Y eso es lo primero que está haciendo Pedro en su mensaje. Te estoy diciendo, vas a profetizar. Tú, joven, viejo, mujer, bueno, no voy a llamar viejo, pues adulto mayor, pero es lo que dice la Biblia. Joven, adulto mayor, mujer, hombre. 4 categorías que cubre todas las generaciones y todo lo que existe. Tú que has decidido creer serás lleno del Espíritu de Dios, porque estamos en el tiempo en el que el Señor ha derramado de su Santo Espíritu para que tú hables de su parte. Estamos en ese tiempo. Aquí empezó todo en esta iglesia. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, no importa tu condición social. Leí al Nair 2 Corintios 5, 17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pablo lo explica muy bien, él dice, a ninguno conocemos ya conforme a lo humano, lo estoy parafraseando, o sea, en la carne, no conocemos a ninguno porque es doctor, porque es ingeniero, porque es estudiante, no conocemos a ninguno por sus riquezas, no conocemos a ninguno por lo que éramos o lo que llegamos a alcanzar en esta vida aquí, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Toda carne por igual fue llena del Espíritu Santo de Dios. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Todas estas cosas son cosas que ellos ya habían vivido. El sol se convertirá en tinieblas, pero que empezarían a esperar a partir de profeta Joel. O sea, son símbolos que entienden mejor los judíos que nosotros, pues eso es lo que les quiero decir. Y dice, varones en el 22, oíd estas palabras. ¿Cuáles son esas palabras? Jesús hace, lo segundo que hace Pedro, además de hablarles acerca de las cosas que ya conocen, es decirle, oye, el puente está aquí, la Biblia es una sola y todo se explica en Cristo Jesús. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. O sea, él lo está relacionando con todas las señales que les habló primero. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, o sea, conforme a los planes de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. 2 cosas que toda predicación debe tener. Toda predicación, no estoy hablando del altar, toda predicación es que resaltemos la soberanía de Dios, porque Dios es soberano y Él tiene un plan trazado desde el principio y se cumplirá hasta el fin. Y 2, el hombre es responsable porque las circunstancias exponen lo que hay verdaderamente en el corazón. Dios pudo tener un plan. ¿Y Judas quién era? El hijo de la perdición, dice. Dios tenía un plan de que Jesús será entregado, que un amigo cercano le traicionará. Yo a veces me pregunto, ¿tenía que ser Judas? Cosas que le preguntaría al Señor cuando, o sea, podía ser cualquiera de nosotros.
Como decían los discípulos, bueno, Judas no sale diciendo seré yo, Señor, todos los demás sí, menos Judas, porque él ya sabía lo que venía a hacer. Entonces es bien notorio, pues, que nosotros debemos, es necesario responsabilizar al ser humano de su deuda. Como decía el Neir hace un ratico, no es si nosotros pecamos por ahí, a lo mejor se me escapó algo. No, nosotros pecamos porque todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Si usted es un ser humano descendiente de Adán y de Eva, usted pecó. Usted pecó, punto. No hay tutía, no hay excusas. Usted y yo pecamos y lo hacemos a diario, aunque no nos guste. No voluntariamente, quizás, pero nuestra naturaleza de negar la depravación total que sufrimos a causa de la caída es negar al mismo Dios que nos redime, que nos compra, que nos limpia, que nos hace nueva criatura. Usted no puede creer que hay personas más buenas que otras sin Cristo. No, eso es mentira. Todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos a Jesús. Esa es la verdad de la predicación. Usted tiene que hablar de tal manera que usted le haga entender a la gente, mira, necesitas a Jesús. Lo necesitas más que el agua, más que cualquier cosa. Es tu necesidad primera. Necesitas a Jesús. Y eso es lo que le está diciendo Pablo más adelante, porque dice, el cual está hablando acerca de Jesús, dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, un poquito poética la Reina Valera aquí, está venciendo a la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque Jesús no pecó, la muerte no podía retenerlo porque la paga del pecado es muerte, y esto usted lo sabe, la paga del pecado es muerte, pero la muerte no podía retener a Jesús porque él era santo. Él fue tentado en todas las cosas y jamás pecó. La muerte no podía retenerlo. Porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Lo tercero que hace Pedro aquí es desafiar las creencias previas que todos estos varones que creían, que eran creyentes, tenían. Y les dice, varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Es decir, lo que él escribió no era sobre sí mismo. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, porque solamente estuvo 3 días. Recordaba cuando leía a Lázaro, que Lázaro duró 4 días muerto, y el Señor determinó que así fuera, y le decían, no, maestro, ya, hiede. Pero el cuerpo del Señor no vio corrupción, porque estuvo muerto solamente 3 días. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Tremenda defensa de la fe, ¿verdad? Tremenda defensa. Dice, o sea, todos ustedes ya vieron, bueno, es por estas cosas que pasó. Imagínate estar toda tu vida esperando
Y sigue el discurso, mejor no lo paro ahí, porque dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros, lee conmigo, ¿qué hiciste? ¿Quiénes lo crucificaron? Ustedes. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Si nosotros, y vuelvo aquí, si nosotros no le hacemos, fíjense que Pedro no les dijo, te vas a ir para el infierno. O sea, vean la naturaleza de la predicación. Arrepiéntate, te vas a ir para el infierno. Imagínate que alguien venga atacando. Primero, ¿lo recibirías? No, ¿verdad? Ahí está la audacia, ¿verdad, hermano Jimmy? Que él lo primero que hizo fue corregir el error. No es lo que ustedes están pensando, miren lo que está pasando. Explicar lo que ya ellos conocían, desafiar, que es la tercera cosa, su sistema de creencias, porque ellos hasta entonces creían que David había escrito eso de sí mismo. Pero entonces es como que, claro, se le cayeron las benditas, como le pasó a Pablo, se le cayeron las escamas de los ojos y pudieron ver el Mesías. Imagínense eso, imagínenselo. Yo lo esperé toda mi vida. Mis abuelos, que ya están muertos, tatarabuelos, esperaron al Mesías y estuvo aquí en medio de nosotros. ¿Y qué le hicimos? Lo crucificamos. No hay, de verdad, yo creo en esto fielmente. Hasta que tú no ves a Cristo en esa cruz y reconoces que es por tu causa, o sea, no por tu causa de porque Él me amó, sí, Él te amó. Es verdad, Él te amó y tomó tu lugar. Es decir, por tu culpa y la mía, por mi culpa, Jesús sufrió latigazos, Jesús sufrió vejaciones, burlas, humillaciones, por tu culpa y la mía. Hasta que tú no entiendes esa responsabilidad, no pasa o no obtienes el resultado esperado. Hasta que el ser humano no entiende, no lo entiende, no es capaz de comprender que Él fue molido por nuestros pecados. El ser humano no puede sentir esto que sintieron estos hombres. Tú y yo no podemos. Y se nos pasa la vida y estamos sentados aquí en la iglesia y somos incapaces de reconocer al Espíritu de Dios obrando. Somos incapaces de ver al Espíritu de Dios en otra persona porque todavía no hemos visto esta verdad que dice, o no hemos experimentado esto que vivieron estos hombres. Dice, al oír esto se compungieron de corazón. Dice el original que ellos fueron traspasados, como una espada traspasa al ser humano para quebrar, para romper. La palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Usted no necesita otra cosa que la palabra del Señor. Dice, ellos compungidos con gran tristeza. Yo recordaba cuando mi esposo les predicaba el año pasado acerca de Esdras, ¿se acuerdan? Cuando estaban inaugurando el templo nuevo, que ellos lloraban, cuando les leían las escrituras y lloraban y estaban sin consuelo. ¿Recuerdan ese mensaje? Yo me imagino que era más o menos lo mismo. La escritura había sido abierta delante de sus ojos y ellos sintieron esa responsabilidad tan profundamente. Oye, eso fue lo que nosotros hicimos. Y les dijo, ahí es cuando viene, me encanta esta pregunta, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haré? ¿Qué haré ahora para ser diferente? ¿Qué haremos? Es la pregunta. Cuando una persona, usted le está predicando y le pregunta, ¿qué haremos? ¿No les ha pasado cuando enseñan que la persona se compunge, pues siente la responsabilidad?
o la culpa de lo que hace. Dice, ¿ahora qué puedo hacer? Ese es el momento cuando usted le va a decir la perlita que le soltó Pedro aquí. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque es para vosotros esta promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Mensaje completo. 3 cosas. ¿El evangelio es simple o no es simple? ¿Es simple o no es simple? ¿Qué creen ustedes? ¿Es difícil? Porque tienes que conocer toda la Biblia, sí. Tuviste que estudiar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, aprender a sumar, a multiplicar, a restar. Eso no es difícil. Bueno, mi hijo les diría, mamá, pero si las matemáticas son tan fáciles. Es difícil dividir, yo no sé dividir entre 3, no sé, él sí sabe. Esa es mi calculadora. Pero lo cierto es eso, es difícil y nosotros decimos que es difícil el evangelio porque no lo queremos leer. Cónchale, no lo queremos aprender, no lo queremos practicar, no queremos morir a nuestro ego. No queremos morir a nuestra vana manera de vivir, pero eso es lo que nos está llamando Pedro, sed salvos de esta perversa generación. Eso sigue vigente. El enemigo quiere distraerlo a usted, a mí, me quiere distraer con las cosas de este mundo. Por eso si sentimos cansancio, venimos al Señor. Y a veces lo tenemos que hacer, yo lo tengo que hacer varias veces al día, decirle, Señor, que estoy cansada. Y que ven, Señor Jesús, por favor, ¿saben? A veces ¿pasa o no pasa? Cuando vemos la maldad incrementándose, nos decimos, ven, Señor Jesús, y el Señor está cerca, bastante cerca, bastante cerca. Y yo puedo ver que está levantando una generación que ama su palabra, que la busca, que la está comprendiendo, que no se deja engañar, que no permite el abuso, que no permite las mentiras, que no permite que los extorsionen. Está levantando una generación nueva, un brote santo para la gloria de Dios. ¿Tú quieres ser parte de eso? Sean salvos de esta perversa generación. Diferénciate. Mi hermana Floren hace unos meses publicó, decía, al que es cristiano se le nota, escribió en su estado. Y eso se me quedó, hermana Floren. Es verdad, que se te note, que la gente huela a Cristo cuando te ve a ti, que la gente pueda verte diferente. ¿Sí? Que la gente no te diferencie porque te vistes bonito. Que la gente no te diferencie porque hables bonito. Que la gente no te diferencie porque tienes más plata. Que la gente no te diferencie por esas cosas. Que te diferencie porque te pareces a Cristo. Porque a eso hemos sido llamados. Y ahora sí, eso fue una introducción. Oye, están serios, vale. Les he echado como 3 chistes y no se ríen. No puede ser. Puede ser. Vemos que entonces las exigencias de parte de Pedro son 2. Arrepentidos y bautícense. Sumamos una lista de cosas. No. Pedro no dijo, ahora tienes que usar falda. Ahora te tienes que dejar crecer el cabello. Ahora te tienes que vestir de traje. ¿Sí? Le dijo Pedro. Arrepentidos y bautícense. 2 cosas. Pero como esta es la guía, le voy a hablar un poquito de marketing. Esta es la guía definitiva acerca de cómo nació una iglesia sana. Ya vimos que el mensaje cristocéntrico debe ser audaz y eficaz. Eficaz porque trae conversión. Allí nació una convicción en esa gente. Ahora, ¿qué haremos?
Fíjense lo que pasó. Así que los que en el 41 recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando la semana pasada el pastor lo recordaba, él decía que la llenura del Espíritu Santo no es evidencia, el don de lengua no es evidencia de la llenura del Espíritu Santo. ¿Creemos eso o no lo creemos? Si usted tiene confusión, yo se la voy a aclarar hoy. Porque la evidencia de que usted está lleno del Espíritu Santo es que usted participa de estas cosas que dicen las Escrituras. Los que recibieron su palabra y fueron bautizados se añadieron aquel día como 3,000 personas. Si usted está lleno del Espíritu Santo, va a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y lo más maravilloso es que si usted persevera en la doctrina de los apóstoles, va a ser cada día más lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque es la palabra del Señor la que aviva el don en nosotros. Dice, y en la comunión unos con otros, porque entre todos participaban de las mismas cosas y en el partimiento del pan y las oraciones. Y me encanta el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona. La evidencia ultimate, o sea, la más grande evidencia de que usted está lleno del Espíritu Santo es que usted tiene temor de Dios. Olvídese de las lenguas. Aquí hay personas que nunca van a hablar en lengua. Porque Dios reparte como quiere. Como quiere. Me acuerdo, yo se lo pedía al Señor porque yo creía eso. Yo creía que la llenura del Espíritu era eso. Y yo tengo que hablar en lengua, Señor, porque yo quiero hablar contigo, porque dice tu palabra. Así le oraba yo al Señor. Dice tu palabra, Señor, que el que habla en lenguas habla con Dios. Yo quiero hablar contigo, yo quiero hablar contigo. Ya no estaba hablando con Él. ¿Estaba o no estaba? Para que ustedes vean las limitaciones, pero uno va creciendo. Uno va creciendo. Entonces, después estuvimos en un congreso y yo, Señor, ahí orando las lenguas, Señor, dame las lenguas porque estaba obsesionada con las lenguas. Y viene y escucho unas lenguas. Volteo y era Chaniel hablando en lenguas y yo. ¿Dónde es que va a caer la lengua? ¿Por qué? Era un poquito más para acá. De verdad. Y eso fue. Y eso compungía mi corazón. Pero cuando yo veo ahora el libro de los Hechos, se los dije la vez pasada que para mí, todo creyente tiene que saberse el libro de los Hechos de principio a fin. Cuando veo que lo que dice aquí, y sobrevino temor a toda persona. ¿Tiene usted temor de Dios? Si no lo tiene, pídele al Señor que lo llene del Espíritu Santo. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hay temor de Dios. Y dice punto y coma, y me encanta ese punto y coma ahí, porque por causa de que estas personas se movían conforme al corazón de Dios, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dios derrama de su gracia, su misericordia, sus milagros. Cuando vamos a lo esencial, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Las señales y maravillas de las que ella está hablando son añadiduras porque es un punto y una coma. Es decir, esto se deriva de. Ya les enseñé hasta castellano hoy. Todos los que habían creído estaban juntos. Otra señal de que son llenos del Espíritu Santo. Y tenían en común todas las cosas. Estaban juntos, pero ese y es bien relevante. Tenían en común
todas las cosas. No es lo mismo que nosotros estemos aquí en este lugar todos juntos. Estamos juntos, ¿verdad? Sí. Pero unos estamos más juntos que otros, ¿verdad? ¿Hay alguno, voltea a ver a su alrededor, hay alguno que usted no le conozca el nombre? Ya yo vi como 5. ¿Cuántos hay que no le conocen el nombre ni siquiera? ¿Verdad? Ah, entonces estamos juntos, pero no tenemos en común todas las cosas. Tener en común todas las cosas es esto que viene aquí. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso es tener en común todas las cosas. Fíjense, hay quienes dicen que esto es algo inédito de la iglesia, pero no. Yo vengo a desmentirle otro mito. Esto fue algo que el Señor les enseñó al pueblo de Israel desde el principio cuando instaló la ley mosaica. Si usted lee los capítulos de Levítico 14 y 15, van a entender el propósito de los diezmos. Ahí está explicado. Si usted no lo sabe, léalo. Levítico capítulo 14. Y el versículo 15, que ese sí quiero que lo leamos. Levítico 15. Porque me encanta. Versículos 7 al 11 vamos a leer. No, no es el 7. Mejor busco mis notas. No. Ahora se me perdió. ¿Será que es en Éxodo? Perdón. Yo se los he dicho, yo con las citas soy un problema. Bueno, se los voy a resumir porque lo leí y se me perdió la nota. Dice Deuteronomio, perdónenme. Deuteronomio, eso me pasa por escribir otra vez, pero desde mi memoria no. A esta edad, Deuteronomio 15. Me perdonan, por favor. Dice, desde el 7 al 11. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra de Jehová, que Jehová tu Dios te da, no endurezcáis o no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Fíjense lo que dice el 9, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos, eso lo habla en el 14, el año de la remisión es que tú perdonas todas las deudas, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque de ello te bendecirá Jehová, tu Dios, en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos. El 11, escucha bien, no faltarán menesterosos en medio de la tierra. ¿Faltan menesterosos en medio de la tierra? ¿Hay poquita gente con necesidad o mucha? No faltarán menesterosos, y se lo repite Jesús a los apóstoles, a los discípulos en ese entonces les dice, los pobres siempre estarán con ustedes.
no faltará menesteroso. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Cuando tú te vuelves hacia las escrituras, que fue lo que pasó con estos hombres, y vuelves a ver, Dios mío, eran tiempos difíciles, realmente difíciles, los impuestos eran altos. La mayoría de los judíos habían quedado en pobreza, había mendigos. Después hay una sanación de un cojo en el capítulo 3. Había mendigos, había gente que no tenía nada, absolutamente nada, gente enferma, gente con necesidad. Por eso es que Jesús le dice, venid a mí, porque todos estaban cansados y cargados. La situación era difícil y era tan difícil que habían olvidado las necesidades del hermano. La habían olvidado. Pero cuando Dios instaló un tabernáculo en medio de Israel, era justamente, y por eso es que Él pide que todas las ofrendas sean llevadas al alfolí. No es nada más para sostener al levita o al sacerdote, no. Era para sostener las necesidades del pueblo. Lo que estaba pasando aquí en Hechos era justamente eso. Se estaban despertando, oye, yo estaba faltando en esto. No es que yo voy a decir al Señor, perdóname. No, yo busco la manera. Por eso es que preguntan, ¿qué haremos? Yo busco la manera de resarcir el daño. Esa es la verdad del Espíritu Santo en tu corazón quemándote. Yo tengo que resarcir el daño. ¿Cómo lo hago? Siempre hay menesterosos en medio de ustedes. Por eso es que vendían, habían ricos en medio de los creyentes y vendían sus propiedades. Habían pobres que no tenían quizás mucho, pero tenían que compartir también para que a ninguno le faltara nada. El propósito de Dios para con la iglesia es que nos cuidemos los unos a los otros. Nosotros a veces esperamos que nos cuide el líder y es su trabajo, está bien. Pero estos hombres que tenían en común todas las cosas y que llevaban sus cosas y vendían sus propiedades eran los líderes. ¿Quiénes eran? El vulgo, pues. Gente común como tú y como yo. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de cuidar de su hermano? Dígalo, tóquese el corazón. Señor, ¿qué haremos? Que esa sea su pregunta de aquí en adelante, cuando usted vea una verdad. Si usted siente, porque nos ha pasado a todos nos ha pasado, que quizás está en medio de personas que no se interesan por usted, porque es más fácil ver hacia acá, ¿verdad? Más cerca. Esto fue lo que hicieron estos hombres que creyeron la palabra de verdad. Se vieron a sí mismos y dijeron, es que nadie cuida de mí. ¿Lo dijeron? No. Al contrario. Se preguntaron, ¿cómo puedo hacer para yo cuidar del otro? ¿Cómo puedo hacer para yo cuidar a alguien? Iglesia, ese es el propósito de que tú y yo estemos en comunidad. La iglesia no existe si no hay comunidad. ¿Entiende eso? Deja de pensar en ti. Si tu situación es difícil, la mía también. La de cada uno de nosotros es una situación difícil. Pero el Señor hoy, porque como les digo, le está levantando una nueva generación que le adore en espíritu y en verdad. El Señor te está diciendo hoy, iglesia, tú tienes la responsabilidad de cuidar de tu hermano. Tú no sabes quién tiene el deseo de desaparecer. No lo sabes porque tú estás metido en tus propios problemas. Tú no sabes quién no tiene para comer hoy. Y no lo sabes
porque estás metido en tu propia nevera. El Señor está buscando una iglesia fiel, que le ame a Él primeramente, pero cuando tú amas genuinamente al Señor, es imposible que tú no ames a tu hermano al punto que te duele lo que Él está viviendo, te duele, aunque no te paguen con la misma moneda, te duele tu hermano, porque es el Espíritu Santo en ti despertando esa inquietud. No eres tú que eres bueno, no eres tú, es la obra de Dios en ti. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a contristar al Espíritu Santo que mora en nosotros por temor, por pena? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque no contristamos al Espíritu Santo no solamente pecando, también lo contristamos cuando no hacemos lo que nos pide. ¿Hasta cuándo, iglesia, no vas a despertar y a darte cuenta? Jesús está a la puerta y llama. Y el que oye su voz, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu de Dios dice a su iglesia. Él cenará contigo y va a haber una relación de comunión con el Señor. Pero el Señor no quiere que tú dejes la puerta cerrada, sino que en esa mesa tú invites a los que han de ser salvos. El Evangelio no se acaba contigo ni conmigo. El Evangelio no se acaba con mis hijos que son creyentes. El Evangelio debe continuar hasta que Cristo vuelva. Tú tienes la responsabilidad de anunciar el Evangelio todos los días de tu vida. Lo anuncias predicando su palabra, pero lo anuncias viviendo su palabra, siendo el ejemplo que esta generación necesita de santidad, de integridad, de temor de Dios, porque no hay nada que sea ídolo, que sea un ídolo en tu corazón, porque el único que merece adoración y exaltación es Cristo. Basta de ser egocéntricos, escápense de esta generación perversa que lo único que busca es lo suyo. Escápense, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. El resultado de una iglesia llena del Espíritu de Dios es que nos cuidamos los unos a los otros. Ponte sobre tus pies. Y el Señor cada día, dice Hechos, y perseverando unánimes cada día en el templo, unánimes, como una torta bien hecha, y partiendo el pan en las casas, porque la comunión no se acaba aquí, sino que debe seguir en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Si a usted le cuesta aceptar a algún hermano, entienda que el Señor nos hizo a todos de la misma arcilla, de la misma tierra. Sean ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no escatimó el igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que descendió y fue siervo. Descendió hasta lo más profundo. ¿A usted le cuesta algún hermano? ¿Le cuesta tratar con alguien? Si le cuesta, cultivemos la amabilidad, es lo que nos recomienda Pablo. Sean amables con todos y perdónense. La vida cristiana es fácil porque nosotros somos difíciles.
Cada uno de nosotros es difícil. Y sin darnos cuenta a veces nos creemos superiores o inferiores también, porque a veces es la baja autoestima la que no nos permite acercar a otro. Muchas cosas podemos hablar, pero por una cosa vamos a pedir hoy. Tome la mano de su hermano. Si siente incomodidad con esto, no lo haga. Pero si usted cree que el Señor lo llamó a ser uno, como Él y el Padre son uno, usted cree que nosotros no necesitamos para seguir avanzando y seguir creciendo a la estatura del varón perfecto, ore conmigo esta oración. Señor Jesús, queremos pedirte perdón, Padre, pedirte tu gracia y tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nosotros queremos agradarte. Queremos agradarte, Señor. Queremos ser una iglesia conforme a tu corazón, como lo dice en el libro de los Hechos. Señor, ayúdanos, enséñanos a permanecer unánimes, Señor, en tu palabra. A que todos crecen lo mismo, Señor, una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo, porque nadie, Señor, puede decirte, Señor, si no es por tu Santo Espíritu. Ayúdanos a valorar al Espíritu Santo que has puesto en el corazón de nuestro hermano, porque tú decidiste, Señor, que tu morada fuese nosotros. Padre, dice tu palabra que cuando inauguraron el templo, Señor, ninguno podía permanecer en pie, sino que postrados ante ti te adoraban, Señor. Que nuestra vida entera sea así, Señor. Que nosotros vivamos postrados a tus pies, adorándote, quebrantando nuestro orgullo, Señor, quebrantando nuestro ego, nuestras expectativas, Señor, todo eso que nos aleja de ti, el egocentrismo, Señor. Ayúdanos a morir cada día más, conocerte, porque es necesario que cada uno de nosotros mengüe para que tú crezcas, Señor. Espíritu Santo de Dios, yo pido por tu iglesia, llénalos de ti, Señor, llénalos de ti, sopla como el viento, Señor, sopla para limpiar los aires, que todo aquello, Señor, que ha distraído a tu iglesia hasta ahora sea quebrantado por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Que sea quebrantado por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Todo aquello que le ata, todo aquello que le roba la paz, todo aquello que no le permite vivir en el gozo y el amor, tú nos llamaste, quebrántalo por el poder de tu fuerza, Señor. Porque tú exhibiste todo principado y toda potestad en tu desfile triunfal. Porque tú los humillaste, Señor. Porque tú estás exaltado sobre todo, Señor. Y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Nuestra vida rendimos ante ti, Jesús. Rendimos nuestra vida ante ti, Señor. Oh Espíritu de Dios, llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, Señor. Derrama de tu gracia y tu misericordia una vez más, Señor. Abre tus labios, iglesia, y ora esta canción. Que tu reino venga. Pídele, oh, pídele a tu Dios, Señor, ven con tu reino a mi vida, a mi mente, a mi corazón, Señor. Toma el control por completo de mi vida, Señor. Dile, clama a tu Padre que te escuche desde los cielos, porque para eso Él ha puesto en su casa, para escuchar el clamor ebrio. Que tu reino venga. Interven en nuestras vidas, Señor, en la vida de tu iglesia. Sana tu iglesia, Señor. Sana tu iglesia, Señor. Iglesia, Señor. Sana tu iglesia, Señor. Sana tu iglesia, Jesús. Sana tu iglesia, Señor. Un mover de
despertar. Adoramos, Jesús. Cuando tomas tu lugar hay sanidad. Un mover, un desar. Cuando llenas el lugar hay sanidad.